Un saludo a los amigos de PEI TV, nos encontramos desde la ciudad de Caracas a propósito de una entrevista que vamos a compartir el día de hoy con el profesor Trino Márquez. Él es sociólogo y va a compartir con nosotros parte de un análisis de lo que está ocurriendo en los últimos días en Venezuela, en especial con las sanciones que acaba de imponer el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump hace un momento acaba de declarar o de pronunciarse sobre la moneda Petro, indicando sus reservas sobre la circulación de esta moneda venezolana. También se han generado unas sanciones a algunos funcionarios de rango menor, funcionarios relacionados con el Seguro Social y también con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, banderas también de lo que han sido las misiones venezolanas. Profesor, para hablar un poco sobre estos temas que son temas sensibles, sobre todo relacionados con el tema del petro, para empezar por allí, sabiendo que en Venezuela, bueno, tenemos problemas con la moneda bolívar. Ahora el gobierno también acaba de anunciar el petro como una de las monedas principales y quisiéramos saber su visión acerca de estas sanciones que están saliendo en estas últimas horas. Bueno, esta orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump está dirigida a impedir que el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, eluda las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano en relación con los funcionarios, con algunos funcionarios que han desempeñado labores muy importantes dentro de la administración de Nicolás Maduro y contra el propio gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Maduro diseñó esta fórmula del petro, que es una criptomoneda, para intentar reestructurar la deuda pública y paliar un poco el conjunto de sanciones que han sido decretadas por el gobierno de los Estados Unidos y por la Unión Europea, pero en este caso especialmente por los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que el gobierno está diciendo que el petro, que esa criptomoneda, tiene como respaldo tres fuentes básicas. Uno es el petróleo, nuestras reservas en petróleo, las reservas en gas y las reservas en oro, especialmente del arco minero. Está endeudando la República. Y el gobierno de los Estados Unidos se ampara en el hecho de que en la creación del petro y en la emisión del petro no ha participado la Asamblea Nacional, que es el órgano que representa la República junto con el Ejecutivo Nacional. Al no haber un acuerdo entre el gobierno y el Poder Legislativo, esa moneda queda en suspenso. Además, hay una resolución de la Asamblea Nacional que establece que la emisión del petro es ilegal, porque no cuenta con el respaldo de la Asamblea Nacional. Esa proposición de crear el petro no fue discutida por los diputados de la Asamblea Nacional, no fueron evaluados sus riesgos ni sus posibilidades, y por lo tanto la Asamblea Nacional fue excluida de un debate y de un compromiso que es fundamental. Entonces era de esperar que el gobierno norteamericano reaccionara de esta manera, sancionando a cualquier empresa o individuo que intenten negociar con el petro, que es la moneda emitida por el gobierno. Así es que no hay nada sorprendente en este caso. Lo que yo le diría al gobierno del presidente Nicolás Maduro es que tiene que entender que su gobierno está aislado, está desprestigiado, que no puede eludir las sanciones internacionales, porque estas sanciones internacionales fueron adoptadas por el gobierno norteamericano con el aval de una fracción muy importante del Congreso de los Estados Unidos y que cuenta además con el aval de buena parte de la comunidad democrática internacional, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, especialmente de la Unión Europea. O sea, tiene que entender el gobierno de Nicolás Maduro que tiene que sentarse a negociar con la directiva de la Asamblea Nacional. No puede tomar ninguna decisión que involucre a la República y que comprometa el futuro de la nación si la República, a través de su órgano de representación soberana, que es la Asamblea Nacional, no está firmemente comprometida, no asume este compromiso. Por lo tanto, no habrá ninguna criptomoneda que valga. Lo peor de esta decisión del gobierno de Donald Trump es que sigue comprometiendo el destino nacional. La crisis venezolana va a seguir profundizándose. Para los próximos días es probable que el bolívar siga depreciándose frente al dólar y que
los créditos internacionales de la República sean cada vez más difíciles de conseguir y el refinanciamiento de nuestra deuda sea cada vez más difícil de lograr y que no sea posible reestructurar la deuda en unos términos que favorezcan a la nación. Es que yo lo que le diría al presidente Nicolás Maduro es que deje su persistencia, su deseo de mantenerse, de mantener esta rivalidad, de esta hostilidad tan agresiva que mantiene con la Asamblea Nacional y que se siente a discutir con la Asamblea Nacional, con los diputados de la Asamblea Nacional, cuáles son las salidas que tiene la crisis económica y política del país. Estamos viendo que este refinanciamiento que buscaba de una u otra forma, quizás también buscaba financiar lo que han sido los programas sociales o las misiones que hablaba el gobierno en función a lo que podía ser la campaña electoral que el mismo presidente ha anunciado para los próximos días. ¿Cómo también ve lo que podría ser el financiamiento y su misma campaña electoral cuando estamos viendo que esta moneda que ellos pretendían que financiara, inclusive la campaña electoral no se pueda... Sí, bueno, es que mira, no solamente es la situación financiera del gobierno pensando en la campaña electoral, es que el gobierno está seriamente comprometido porque no consigue recursos para importar los repuestos, maquinarias e insumos que requiere la industria petrolera. Por ejemplo, para la producción de gasolina, la mayor parte de los insumos provienen del exterior y no hay divisas para financiar estos insumos. Igual el resto de las empresas, por ejemplo, las empresas de Ciudad Guayana, de la CBG, estas empresas necesitan un conjunto de materias, insumos y materias primas que hay que cancelar en dólares. El gobierno pensaba cancelarlas con Petro, pero ya eso no va a ser posible, sobre todo con aquellas empresas que tienen su base en los Estados Unidos. Los repuestos, maquinarias e insumos que requiere la industria nacional. Los empresarios venezolanos no van a poder adquirir petros para venderlos en los mercados internacionales o para con esa moneda comprar en los mercados internacionales. O sea que el gobierno está cercado financiera y económicamente por todos lados. El petro no ha funcionado. Esto ya lo habían advertido con muchísima anticipación los economistas más importantes del país, quienes habían salido a decir que no era conveniente porque uno de los aspectos básicos del petro es la confianza que se tiene en la economía nacional y que una criptomoneda tiene sentido y tiene eficacia si se da en el marco de un conjunto de políticas estructurales globales y el gobierno ha carecido de este marco global. Por eso se vaticinó desde el comienzo el fracaso de esa criptomoneda. Para colmo, además, la Asamblea Nacional, los asesores económicos de la Asamblea Nacional advirtieron sobre los peligros que se corría con esta moneda y se señaló con claridad que la Asamblea Nacional tenía que respaldar la emisión de esa moneda. Así es que el gobierno está cercado por todos lados y esta no es la alternativa ni para conseguir financiamiento, para promover los planes de desarrollo nacional, ni para aplicar las políticas sociales, ni para hacer la campaña electoral. Claro, la campaña electoral tiene que basarse en logros concretos, en aliviar la situación de los sectores más vulnerables del país y en aplicar un conjunto de programas sociales y de misiones que en este momento están paralizadas. Y para esos fines el petro no va a servir. Profesor, también eso también a esas sanciones se agregan sanciones particulares a funcionarios que han de una forma u otra han tenido cargos que han sido fundamentales en el desarrollo social del país y que bueno, de una u otra forma han estado limitados y hoy están siendo sancionados, como en la parte de vivienda, que es una de las banderas del gobierno, y en la parte también de seguro social, como sabe, o se ha denunciado por las distintas ONG que se está atravesando en el país una grave crisis humanitaria. ¿Cómo ve también estas sanciones a funcionarios en específico? Bueno, ya algunos de esos funcionarios habían sido advertidos. Por ejemplo, en este decreto que estamos comentando, el de hoy, que es el complementario, porque un decreto fue con relación a al petro y el otro es con relación a los funcionarios. Hay uno que llama especialmente la atención, que es el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el señor Rotondaro. Bueno, sobre él había habido un conjunto de denuncias
desde hace algún tiempo. Se le había acusado de desviar recursos destinados a la compra de medicamentos hacia otros lugares y se le había acusado directamente de corrupción. Bueno, esas sospechas que habían en el pasado ahora se concretaron con esta sanción. Hay otros funcionarios, como tú los has llamado, subalternos, que han ocupado importantes posiciones en el Ministerio de Hábitat y Vivienda y otros incluso en PDVSA que han sido sancionados. Son 4 funcionarios en total. Bueno, esto lo que revela es la inmensa corrupción que existe dentro de las empresas públicas, de organismos descentralizados o desconcentrados, como es el caso del Seguro Social, y en general dentro de la administración pública. Todos recordamos que una de las banderas con las cuales llegó Hugo Chávez a la presidencia de la República en el año 1999 fue la de acabar con la corrupción, y esa bandera también la levantó el señor Nicolás Maduro, pero resulta que hoy, 2018, Venezuela aparece como el gobierno más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo, de acuerdo con los informes de Transparencia Internacional. Y este no es un informe reciente, estos son informes que se vienen repitiendo desde por lo menos desde los últimos 5 años. Es decir, desde que el señor Nicolás Maduro está al frente del Ejecutivo Nacional, Venezuela viene apareciendo en todas las listas de Transparencia Internacional y evaluado de acuerdo con los patrones internacionales con los que se evalúa la función de los gobiernos, viene siendo evaluado en el último lugar como el gobierno más corrupto de América Latina. Entonces, y esta es una prueba más de que la corrupción es un cáncer que ha carcomido toda la estructura del Estado. Y por supuesto, en un ambiente donde predomina la corrupción y predomina la ineficacia, la clientela política, el compadrazgo político, cuando los cargos en la administración pública no se ejercen por la solvencia intelectual, por la formación intelectual y por el compromiso que tienen con el gobierno y con el país, que tienen con el país, sino el compromiso que tienen con el PSV, bueno, allí está la prueba, los resultados concretos los estamos viendo. Profesor, para terminar, me gustaría también que nos hablara un poco sobre cómo está viendo el país. Nosotros tuvimos la oportunidad de consultarlo en enero y usted estaba hablando de que la situación del país desde el punto de vista social era una situación bastante complicada, y quisiéramos saber, en este primer trimestre, ya estamos a punto de completar el primer trimestre de este año, y cómo usted ve cómo podría estar el próximo trimestre en función a lo que está observando ahorita, y también la parte de las elecciones, este frente, cómo también lo está observando, si cree que también puede ser parte de la solución que está esperando el ciudadano en función a activar sus derechos para tratar de hacer algo con las elecciones que muchos están en desacuerdo. Es para también tratar de saber, como estamos hablando con el profesor Trino Marcos, él es sociólogo, y bueno, estamos tratando de ampliar su opinión acerca de estos temas de interés nacional. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está el país? Nosotros hablamos efectivamente en enero, finalizando enero, ya han pasado 2 meses, y este ha sido el trimestre más grave que ha tenido el país a lo largo de toda su historia. La inflación acumulada en lo que va de año supera el más de 100% mensual, el crecimiento de la inflación intermensual, lo cual proyecta la inflación para el año 2018 alrededor de 13 o 14.000%, que es la cifra que señala el Fondo Monetario Internacional. Esto ha pulverizado los ingresos de los venezolanos. Más de 87% de las familias no tienen acceso al costo de la canasta básica alimentaria, y a este problema que tiene que ver con el consumo de alimentos se agregan los gravísimos problemas en el suministro de algunos servicios esenciales. Por ejemplo, el de la electricidad, que cada vez se ha hecho más grave. Vemos como Trujillo y Mérida son 2 estados andinos. Trujillo, por cierto, uno de los estados más chavistas del país. Vemos que las protestas se repiten todos los días. Ya tienen más de una semana en protestas, tanto en Trujillo como en Mérida. Igual ocurre en el Zulia y en el Táchira. Vemos que tienen problemas de electricidad estados donde se genera la electricidad, como el estado Bolívar. A ese problema de la electricidad hay que agregar el problema del agua.
que se ha hecho cada vez más grave. También en la zona andina este problema está afectando seriamente a los habitantes de estos estados, de estas entidades. Igual está ocurriendo en Caracas. Entonces tenemos el problema de la electricidad, tenemos el problema del agua, el problema de la salud pública, de los hospitales, que tienen que retirar a sus enfermos porque no tienen los materiales básicos, o enfermos crónicos, trasplantados renales que no reciben atención y que se han muerto durante los últimos días. El gravísimo problema que tienen ahora los venezolanos con el efectivo, que se ha convertido en una tragedia nacional. A esto hay que agregar las enormes dificultades que hay con el tránsito por Internet. La Internet que tenemos nosotros es la más lenta de América Latina, después de haber sido pionera hace 20 años. Antes de que llegara Hugo Chávez al poder, Venezuela era el país donde la conexión a Internet y el desplazamiento por Internet era el más rápido de la región. Bueno, tenemos el problema del transporte colectivo. En estos días, el presidente de la Asociación de Choferes del Estado, del Distrito Federal, señalaba que han salido de circulación en Caracas, solamente en Caracas, cerca de 300.000 unidades del transporte colectivo. Hay que ver lo que le cuesta a un chofer conseguir una batería o un caucho, que se han además puesto en cifras astronómicas. Entonces, la crisis del país es global, es sistémica, no hay ningún sector, ni uno solo, que tú puedas decir que está funcionando bien. Todos los sectores que tienen que ver con la calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado enormemente. Así es que en este momento las perspectivas no son halagadoras porque el gobierno de manera tosuda persiste en su actitud de mantener las políticas del socialismo del siglo XXI. Y cuando el presidente de la República habla, insiste en mantener esas políticas, y son precisamente esas políticas las que han producido este descalabro. En lo que tiene que ver con el Frente Nacional, yo saludo esa iniciativa, me parece extraordinaria que se incorporen en la defensa de la democracia y del país aquellos sectores que están siendo más afectados por las políticas públicas del gobierno. En ese frente tienen cabida los trabajadores, los pequeños, medianos y grandes empresarios, los estudiantes, las amas de casa, los empleados o los trabajadores informales, sí, todo el país, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los trabajadores en sus distintas vertientes, porque están los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los profesores universitarios, sí, todos los sectores que componen este abanico, este arco iris que es el país, están integrados allí. Ahora, hay algunos problemas que tiene que resolver o algunos retos que tiene que afrontar. Uno es cómo se va a relacionar el Frente Amplio con la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, con el sector político. He visto que hay reuniones permanentes y que la MUD se ha ido integrando al frente para ser un factor más dentro de esta plataforma. El otro problema que tiene que resolver el frente es cómo se va a relacionar con la candidatura de Henry Falcón. Bueno, si el frente es amplio, también tiene que entender que hay una fuerza política que son, o tres fuerzas políticas que son Avanzada Progresista, COPEI y el MAS, que decidieron apoyar la candidatura de Henry Falcón, y esto hay que respetarlo. Yo les recomendaría a la gente que está en el Frente Amplio que vean permanentemente, cotidianamente, cómo es el seguimiento, cómo se va comportando la candidatura de Henry Falcón, que vayan evaluando cuál es la acogida que esa candidatura tiene especialmente dentro de los sectores más pobres del país, y cómo se van comportando las encuestas. Estamos frente al gobierno más desprestigiado en la historia nacional. El presidente Nicolás Maduro tiene un rechazo de 81%. Eso no significa que todo el otro 79, que ese 81% esté dispuesto a votar por Henry Falcón, pero hay un sector que puede decantarse a favor de Henry Falcón. Además, hay que decirlo, la crisis del país es tan profunda que no hay una sola salida. Este no es un camino real que conduce a una sola salida. Esto es un delta con múltiples salidas. Y puede ser que la candidatura de Henry Falcón represente la alternativa que el pueblo venezolano está buscando
para resolver dentro del marco de la Constitución del año 99 la profundísima crisis económica, social y política que vive el país. Así es que yo les recomiendo mucha atención. Yo creo que descalificar la candidatura de Henry Falcón es un gravísimo error. Aunque el Frente mantenga su tesis inicial, que era luchar por unas elecciones más justas, transparentes, equilibradas, tal como lo plantea la ley del sufragio y la Constitución Nacional, aunque esa siga siendo la consigna principal, me parece que hay que estar atento a lo que ocurra con la candidatura de Henry Falcón, porque puede ser que Henry Falcón represente una etapa de transición hacia un gobierno que recupere o que comience a recuperar de manera global la democracia y la república. Así es que mucha atención con esta, no darle espacio a la antipolítica ni la discriminación o descalificación de los partidos políticos ni de una figura importante dentro del país que es Henry Falcón. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Era el profesor Trino Márquez. Recordemos que él es sociólogo y que nos estaba en este momento compartiendo parte de lo que era un análisis sobre las sanciones que se acaban de declarar al gobierno venezolano y específicamente también a la moneda Petro sobre lo que ha sido su emisión. Es parte de la información que podemos compartir para BPI TV, quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera.